Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. El escritor argentino Martín Caparrós dijo: la magia de una buena crónica consiste en conseguir que el lector se interese en una cuestión que, en principio, no le interesa en lo más mínimo. En México, como lo hemos dicho en programas anteriores, la crónica tiene un arraigo que se remonta a los inicios mismos de la nación. La vocación documental y testimonial de muchos de los escritores nacionales han conformado una tradición que llega hasta nuestros días. Así volvemos a la crónica en México, una vez más, con autores que hacen eco a esa tradición literaria y postulan nuevos caminos para recorrer este género en que se funden periodismo y literatura. Una amalgama por momentos, digo yo, indivisible. Para Carlos Monsiváis, quien por años dictó las líneas directrices, por decirlo así, que debía seguir la crónica mexicana, el cronista debería ser decía él, maestro para comentar literariamente y criticar la realidad. Debía estar al servicio de un tema relevante y no podía salirse de los estándares periodísticos en que la valoración e interpretación de los hechos debía aparecer apenas para tomar partido. Con el paso de los años y el fin de la influencia de Monsiváis en la cultura mexicana, la proliferación de cronistas de muy diversas filiaciones en el país han vuelto a definir la crónica y la aproximación de Monsiváis se ha vuelto, yo diría, obsoleta. Hoy los cronistas, afortunadamente, escriben sobre la realidad desde el interés, la apatía, la sorna, el desconcierto o la estupefacción frente al mundo que, como la crónica, ha mudado sus pilares lentamente pero sin pausa. Por eso ha cambiado la idea que Monsiváis tenía de la crónica. Ahora la crónica podría definirse como un cuento que se busca en la realidad más próxima. Los motivos y los géneros que se han fundido en ella van desde el ensayo personal, el diario de viajes, el comentario suelto, el reportaje subjetivo, si me permite usted, hasta las manías y los deseos del escritor. Eliseo Alberto, escritor cubano-mexicano, inició una de sus crónicas del siguiente modo: una ventana. Necesito tener delante una ventana para escribir. Prefiero hacerlo temprano, aún a oscuras. Los amaneceres me tientan más que los crepúsculos. A eso suena la crónica. Pero esa crónica suena también a un cuento. Les recuerdo, como todas las semanas, que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era, probablemente, la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. Hace 10 años escribí este mapa repentino de la locura. Escúchelo usted, por favor. El mapa repentino de una ciudad monstruosa en la cual vivimos usted y yo. Y, si no vive usted, nos está viendo de lejos. Tengo mis dudas, pero desde hace tiempo el Distrito Federal se encontraba en el Valle de México a una elevación de 2.240 metros sobre el nivel del mar. A estas alturas, los corazones laten más rápido y a mayor presión. De aquí se fugan los cardíacos y los desesperados. Si no han ocurrido cambios en el último minuto, el 9% de los habitantes de México han elegido vivir en este territorio que no representa más del 0.08% de la superficie total de la República Mexicana. Dominamos aquí las artes del hacinamiento y el empellón. Este experimento civilizatorio aún inexplicado oscila entre la voracidad y la locura. Cuenta con más de 8 millones de habitantes y forma parte de la zona metropolitana del Valle de México, una de las más grandes del planeta. 16 alcaldías, 58 municipios del Estado de México y uno del Estado de Hidalgo. Adheridos a la urbe de cemento, solo en Ecatepec, Netzahualcóyotl, Naucalpan de Juárez y Tlanepantla habitan, ¿cuántos creen usted? 4,5 millones de seres humanos, más de 20
Millones de personas van y vienen en el hormiguero, abren la llave del agua, producen basura, hacen cola frente a la taquilla de los estadios, entran a la cantina, sufren la vida subterránea del metro, suben y bajan del metrobús. Somos una raza extraña. Hemos perfeccionado la neurosis, destruido el tiempo, siempre tenemos prisa, y en el farallón de la ciudad nuestras almas penden de un hilo. Aún así, no somos únicos. Escuche usted, Sao Paulo tiene 20 millones de habitantes y Tokio 26,5. No hay que desanimarse. Si la tendencia de crecimiento se sostiene, 1.7 en el 2025 tendremos 23 millones de neuróticos en el Valle de México. No está mal. Vayamos a la crónica. Escúcheme usted. A principios de los años 70, Jorge Ibargüengoitia inició la publicación semanal de artículos periodísticos en el viejo periódico Excelsior, aquel que dirigía Julio Scherer García. Eran artículos mordaces de un observador privilegiado de nuestro país, relatos de viaje, crónicas portátiles sobre la cotidianidad, la burocracia, la ciudad, el discurso fantástico de la política priista, los monumentos, el absurdo diario de lo mexicano, un examen cáustico de la vida pública nacional. En 1972 y 1975, Ibargüengoitia reunió una parte de su periodismo en Viajes a la América Ignota y Sálvese quien pueda. Después de su muerte, Guillermo Sheridan curó, se dice ahora, y reunió buena parte de sus artículos en varios libros que son simple y sencillamente excepcionales. Autopsias rápidas, Instrucciones para vivir en México, La casa de usted y otros viajes. La influencia de Ibargüengoitia en la crónica mexicana de finales del siglo XX y principios del XXI es indiscutible. Uno de sus buenos lectores, Juan Villoro, escribió en el prólogo de su libro Hay vida en la tierra, que Jorge Ibargüengoitia demostraba 2 veces por semana que los misterios de la vida diaria pueden ser tema periodístico. El libro de Villoro se adhiere a esa escuela y con sutil ironía describe los pormenores de estar vivo. Hay vida en la tierra contiene 100 historias de costumbres y manías, en palabras del autor, de la forma en que vivimos hasta ahora. El escritor español Juan José Millás llamó articuentos a sus relatos accidentales y fantásticos sobre la más llana realidad. ¿Recuerda usted que le dije que el canon de Monsiváis ya era obsoleto? Pues así es. Villoro se ha aprobado como un especialista en este género nombrado por Millás y entrega en Hay vida en la tierra relatos paranoicos, hilarantes, sombríos, ilusorios sobre la vida cotidiana. El 24 de septiembre de 1960, durante el sexenio del presidente Adolfo López Mateos y cuando Ernesto P. Uruchurtu era regente del Distrito Federal, fue inaugurado el edificio de los Servicios Médicos Forenses, el CEMEFO, en el predio número 64 de la avenida Niños Héroes. Este edificio fue, hasta el año de 2008, el lugar donde se investigaban las causas de todas las muertes violentas que ocurrían en la Ciudad de México, así como usted lo oye. Frente a la puerta de entrada fue colocada una reproducción hecha en cantera rosa de la Coatlicue, la madre de los dioses del panteón mexica. En su libro, Señas Particulares, la muerte violenta en la Ciudad de México, la escritora Josefina Estrada cuenta que, según el mito, Coatlicue es la madre del sol, pero a la vez de la luna y las estrellas, las que al alba luchaban simbólicamente con el sol por la supervivencia. En esta lucha siempre ganaba el sol y renacía resplandeciente, desmembrando a la luna y haciendo que sus restos rodaran por el cerro. Al triunfo diario del sol se le debía ofrendar la sangre derramada.
al matar a las estrellas y la luna. De ahí el sacrificio de los prisioneros cuyo corazón y sangre alimentaban a las deidades de las fuerzas naturales, dice Josefina Estrada. La presencia de la deidad en las puertas de este edificio le hizo a Estrada preguntarse: ¿será que la Coatlicue sigue recibiendo como ofrenda los corazones que a diario son extraídos de los cuerpos que entraron a la noche eterna? Entre los meses de junio y julio del 2002, Josefina Estrada se dio a la tarea de recorrer los caminos de las muertes repentinas y violentas que a diario suceden en las distintas delegaciones, hoy alcaldías de la Ciudad de México. Con una mirada atenta, Estrada pasó por ambulancias, morgues, anfiteatros, oficinas, cementerios y fosas comunes. En estos sitios se encontró con los cuerpos en descomposición, desmembrados, puestos sobre las frías planchas para su análisis. Se encontró con el dolor de los deudos, el legado de los fallecidos, las extrañas condiciones de algunos accidentes, la frialdad de los policías y el duro carácter de los médicos y antropólogos forenses y los muchos expedientes que ponen el punto final a las vidas que terminaron de forma trágica. Cerca del final de su relato, Estrada se confiesa: llamé, busqué y encontré a la muerte. Sus variados olores siguieron asaltándome mientras conversaba con mi madre, reía con mis hijos o jugaba con mi perra. Cuando daba un beso, cuando caminaba de la mano de mi esposo, en el transcurso de la jornada me volví taciturna. Los colores de la muerte me silenciaron. Si hablaba, era para describir sus matices. Sobre la piel donde los vi. Sus múltiples caras me continuaron embistiendo mientras comía una ensalada con semillas y frutas. Me perdía en sus tonalidades y retiraba el plato. Los comensales que me acompañaban sabían en qué estaba pensando, por eso no preguntaban los motivos de mi inapetencia y desgano por la carne. ¿Quién quiere saber de la muerte? El común de la gente no desea hablar de ese tema. No soy valiente, dice Josefina Estrada. Una noche, para oscurecer la conciencia, tomé varios tequilas dobles. Me olvidé de este mundo y del otro. Señas particulares, una crónica sobre la muerte violenta en la Ciudad de México, fue ganadora del Premio Salvador Novo en el 2002. La lectura de esta crónica puede ser un tanto difícil por las abundantes descripciones de situaciones sórdidas y lúgubres. Sin embargo, la particular mirada de Estrada se destaca sobre los detalles siniestros, colocando esta narración muy lejos de la vulgaridad y el morbo de la nota roja. Eso es crónica y literatura. Guillermo Sheridan ha dedicado una parte de su escritura desde la década de los años 80 y antes al delgado borde donde se encuentran el periodismo y la literatura, el periodismo como defensa personal, la literatura como ejercicio imaginativo. Hemos traído a esta sección el inicio de su diatriba contra los candidatos, que forma parte de este libro que tengo aquí, Paseos por la calle de la amargura y otros rumbos mexicanos, publicado por Debate, un libro de veras magnífico. La mirada de Sheridan sobre la política nacional descubre una cara de la crónica que deslumbra por su claridad y su insoportable parecido con la realidad. Escuche usted Diatriba contra los candidatos, de Guillermo Sheridan. Aborrezco a los políticos mexicanos. Todos los días demuestran que la mentira es redituable, que el engaño es productivo, que el crimen sí paga, que la inmoralidad es impune y que la imbecilidad tiene fuero. De poseer una vergüenza proporcional a los desastres que organiza, la aristocrática casta de los políticos no se exhibiría con la impudicia con que lo hace. Y ahí están siempre, todo el tiempo, en bocinas, pantallas, primeras planas, pendones. Que se exhiban más mientras más yerran, muestra que en la política mexicana desvergüenza es currículo. ¿Acaso un ingeniero a quien se le colapsó un puente lanza discursos entre las ruinas? ¿El delantero que falló el penal alza los brazos en triunfo?
El cirujano que mató al paciente reparte su tarjeta en el entierro. Los políticos, en cambio, se hacen fotografiar, muestran las axilas, ponen cara de prócer y gritan: sí, protesto. La radical extirpación de su honra es requisito básico de su oficio. El país que se despanzurra y siguen ahí, inflados de su vanagloria, dándose aires sudorosos y decididos, haciendo pilates con sus lenguas elásticas, gritando que tienen las manos limpias y la frente en alto. El resto de sus anatomías, algo es algo. O no está en campaña, o sí tiene pudor. Hemos hablado de la crónica moderna hoy en México. Por cierto, use usted cubrebocas. Quiero leerle un fragmento de un muy notable escritor cubano-mexicano que hemos mencionado hoy, Eliseo Alberto. Se trata de Una noche dentro de la noche, de Ediciones Callarena. Escuche usted. El amor es antídoto y veneno. Solo volver a amar cura cualquier mal de amores. Escribí, dice Eliseo Alberto, alguna vez desamorado. La frase parece propia de mi maestro Agustín Lara, sin dudas el mejor y también el peor músico mexicano. Entrada la mañana, por ejemplo, un inspirado Agustín era capaz de componer una pieza de altísimos quilates y a la nochecita de ese mismo día un tema tan cursi que se atoraba en la garganta como un caramelo de azúcar. Entre un momento de inspiración y otro, besos van y abrazos vienen, corrían ríos de whisky. No hay neurona que aguante, solo los genios pueden presumir esos vaivenes sin avergonzarse. En reconocimiento, se les levantan estatuas en los parques y cada 14 de febrero les llueven flores a sus pies sobre los mocasines de bronce. Hablando de boleros, yo he escrito las letras de algunos de los más arrastrados que puedan imaginarse. Oro y barro, duda y fe, mi tristeza y tu alegría, me olvido quien yo quería, me quiere quien yo olvidé. Esta es una de las crónicas de Eliseo Alberto publicadas en Una noche dentro de la noche. La cocaína llegó a mi vida como la zapatilla al pie de Cenicienta. El escritor mexicano Carlos Velázquez, a pesar de su estilo irreverente, aprovecha el inicio de El Pericazo Sarniento, selfie con cocaína, para hacer una declaración de principios. La droga le permitió sentirse un ser humano. Las crónicas de este ejemplar recuerdan en muchos momentos una de las ideas centrales en los escritos del antropólogo David Le Breton. Existe en las sociedades contemporáneas una pulsión irrefrenable por desaparecer de sí, ya sea tras las imágenes, las sustancias o los viajes. Velázquez, en el recorrido de sus memorias, logra conectar distintos cables que determinaron su destino como escritor y consumidor, que lo llevaron a escoger la cocaína como un punto de fuga y forma de encuentro. En el repaso de noticias, eventos de la cultura popular, amistades y canciones, el libro de Velázquez logra además una radiografía única de un consumidor ejemplar y también de su ciudad natal, Torreón. Más o menos por ahí, por los años de finales de los 70s, principios de los 80s, el escritor José Joaquín Blanco publicó 2 libros de crónicas sobre algunos aspectos de la vida cotidiana de nuestro país. Función de medianoche, mire, tengo aquí este viejo libro de publicación en Era, Ensayos de literatura cotidiana, y también Un chavo bien helado, ambos publicados en este editorial. Estos libros están compuestos por una serie de relatos sobre las costumbres de los mexicanos de los años 70, por alegatos apasionados en contra y en favor de algunas de esas costumbres y por denuncias, a veces serias, otras sarcásticas, de los hábitos de los poderosos, entre las narraciones de las grandes y las pequeñas transformaciones, las catástrofes, las modas, los hábitos. José Joaquín Blanco ensaya su particular forma de reconstruir la realidad mexicana, marcada casi siempre por la crisis. Un chavo bien helado
José Joaquín Blanco dice y ensaya una idea particular sobre ese espíritu de la juventud urbana de aquella época. El 22 de enero de 1988, Blanco escribió una crónica sobre el amanecer en la Ciudad de México. En este breve texto, el escritor de Las Púberes Canéforas sintetizó en unos cuantos párrafos el sentimiento casi esquizofrénico de quienes se internan cada mañana en las ruidosas avenidas y los túneles subterráneos de la capital de nuestro país. La Ciudad de México, en aquella mañana de enero, amaneció como casi siempre, perezosa, nublada. La ciudad, dice Blanco, se resiste siempre a comenzar el día. Los chillones timbrazos del despertador la extraen de un sueño afiebrado y fatigoso para recordarle que debe checar tarjeta entre la tos, las flemas, el aliento de dentadura oxidada. La ciudad preferiría mal dormir un rato más o declararse enferma, fingiendo gripe o diarrea. Y no tendría que fingir mucho. Sus pulmones y sus intestinos funcionan como máquinas de chatarra, con estrépitos chirridos y continuas amenazas de ahora sí destartalarse del todo. Sin embargo, la vida debe vivirse así sea entre polvos, humo, tropiezos, temblores, aglomeraciones, tiras, no hay trabajo, no hay funciones, no hay nada, sirve, no se puede. Así decía Blanco. Ahora vayamos a una cronista actual de estos días. En el prólogo a su libro Aquí no es Miami, Fernanda Melchor nos dice: vivir en una ciudad es vivir entre historias, las que se escriben en los libros, las que circulan en periódicos y pantallas, las que se transmiten de boca en boca y mutan bajo una lógica similar a la de los virus. Esos entes que sin siquiera estar vivos se replican en un afán obstinado por permanecer en el mundo. La ciudad es el campo en donde las historias se crean y reproducen, y es también el lugar donde mueren. Las historias se extinguen porque la ciudad, escenario de la realidad, es silente a pesar de su bullicio. No puede contarse a sí misma, no puede contar nada en absoluto. A las historias, como ya lo señaló Sartre, no las cuenta la realidad, las cuenta el lenguaje humano. Las cuenta la memoria. Las historias nacen en el lenguaje y en él alcanzan su sentido más profundo, el que se les escapa a las grabadoras y a las cámaras, el que se encuentra enmarañado en las voces y los gestos de la tribu. En la primera crónica de este libro que tengo aquí, un libro publicado, por cierto, por Salario del Miedo y la Universidad Autónoma de Nuevo León y la editorial Almadía, en este libro y en su primera crónica titulada Decía yo, Luces en el Cielo, Melchor regresa a su infancia, a cuando tenía 9 años y vio por primera vez unas luces nocturnas sobre el mar de Playa del Muerto que brillaban como cocuyos contra el lienzo negro de la noche. Aquello ocurrió en el año de 1991, el mismo año en que la sociedad mexicana pudo presenciar el eclipse solar más largo del siglo XX. Mientras Melchor y su familia, así como miles de televidentes a lo largo de la República presenciaban las imágenes de aquel eclipse, un hombre llamado Guillermo Arreguín capturó con una cámara de video un objeto no identificado que flotaba en el cielo. Las imágenes de Arreguín fueron la primicia de los noticiarios del día siguiente. Cuenta Melchor que fue aquel evento el causante de la oleada OVNI en México. Fernanda Melchor y su hermano lograron convencer a su madre de que los llevara una noche a Playa del Muerto para encontrarse de nuevo con aquellas luces. Cansada de esperar la aparición de los ovnis, Melchor se durmió sobre las piernas de su madre. Entre sueños la escuchó hablar con las amigas que la acompañaban sobre unas luces blancas y rojas. De aquella conversación se produjo una sentencia: tanto desmadre por una avioneta de narcos. Este relato, un punto final a la inocencia, es el inicio de este libro de crónicas sobre la vida cerca y acerca del mar del Golfo de México y de un puerto en el que la violencia y el narcotráfico se han colado por todos los rincones de la cotidianidad y sus historias.
está publicado, ya se los he dicho aquí, por la Universidad Autónoma de Nuevo León, Salario del Miedo y Almadía. Fernanda Melchor. Como todas las semanas, usted encontrará aquí un espacio para la felicidad de las frases célebres. Escuche usted esta. La crónica es el periodismo que sí dice yo. Martín Caparrós. Hemos llegado al final de esta emisión y esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero la próxima semana. Abre usted una puerta y aparece un mundo. Eso es un libro.